¿Tú te has preguntado por qué, a pesar de tu esfuerzo, tu persistencia, tu disciplina, no logras la consistencia, no logras esos trades con amplios ratios? O tal vez aún estás dejando ir oportunidades, sientes miedo, dudas de ti, cierras rápidamente los trades pero alargas los stops, entre otras cosas que te pueden haber sucedido o estar sucediendo. Déjame decirte que todo esto se debe a tu mentalidad. Y claro, hay un componente que es muy importante, que es ese dominio sobre la técnica, la metodología. Pero la razón principal de tus resultados actuales se debe a esa programación mental que tú en este momento tienes. Como te dije antes, el tema de los resultados es algo que está ligado a nuestra mentalidad y es sobre lo que nosotros vamos a hablar en la clase de hoy. Por mi parte, ya te conté que conocí el trading hace años, que también pasé por varias academias, también te dije que perdí dinero, que me frustré un montón y hasta consideré no volverlo a intentar. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué sentimos eso? Y es que en mi caso, por ejemplo, a través del trading yo fui consciente de muchas cosas que yo desconocía de mí. ¿Cómo qué? Como la frustración por perder, el sentimiento de la venganza, el miedo que me paralizaba, el sentimiento de la derrota, la falta de confianza en mi conocimiento, la ambición y muchos otros que tal vez tú también has sentido. Yo en ese momento no entendía por qué esas emociones afectaban mi desempeño en el trading. Yo solamente sentía que a mí no me gustaban y simplemente yo me alejaba. Hasta que yo hice trabajo de coaching, crecimiento personal, fue que yo me di cuenta que el trading simplemente nos confronta. ¿Y qué pasa? Que cuando nos enfrentamos a ese lado oscuro de nuestro ser, la mente genera un rechazo en ese afán que tiene de protegernos. Tú más adelante vas a entender por qué la mente actúa de esa manera. En mi proceso yo fui identificando patrones de conducta, como cuáles, como querer tener esa fórmula mágica, esos resultados que otros tenían y yo no. Entonces, ¿qué hacía? Compraba señales. También sentía que me hacía falta aprender más porque es que no confiaba en esa metodología, en la información que estaba usando, también en la incertidumbre. También era habitual en mí tener buenos resultados en cuentas demo, pero cuando iba a real yo perdía el dinero. Y entonces empecé a entender algo. El análisis realmente no lo es todo. Obviamente, sí hay que tener la información correcta que nos dé esa tranquilidad de actuar, de poder ejecutar. Y eso es lo que Frank en esta academia nos está enseñando. Y de hecho yo por eso precisamente estoy acá y tal vez tú también. Pero entonces el análisis, la metodología, la estrategia es fundamental, hace parte del todo, es absolutamente necesario. Pero también hay algo que es muy importante y que pocas personas trabajan y es la mentalidad. Por algo, hay muchos gurús del trading que dicen que el trading es más psicología que técnica. Y hasta que yo no interioricé esta información, no hubo cambios en mí. Cambios como cuáles, como dejar el miedo, no paralizarme por analizar tanto, sentir confianza en el conocimiento, en el análisis que estoy haciendo, no temerle al dinero, dejar de sufrir cuando toco un stop loss, aceptar y abrazar el riesgo y también respetar mi plan. Para mí hacer trading al principio era doloroso, yo lloré, me frustré, sentí que esto no era para mí. Constantemente me decía, pero ¿cómo es posible que usted haya pasado por cálculos, químicas y todo era tan sencillo? ¿Por qué entender esas velitas a usted le da tan duro? Y entonces también me asignaba valor como persona por esos resultados que estaban teniendo yo en mis cuentas, ¿no? Cuando iba mal me decía, es que no es buena, mejor sálgase de eso, y salía el ego y me daba durísimo y eso se me volvía un conflicto interno. Entonces, ¿qué hacía? Abandonaba. Hasta que entendí que el problema no es el trading o esa necesidad de conocer todas las teorías y hacer el trading complicado. Entendí que hay algo que importa mucho y es aquello que llamamos psicotrading. Es entender la mentalidad que cada uno de nosotros tiene y también entender y sanar esa relación que tenemos con el dinero. Por mi caso, por el de algunos de mis amigos que incluso no siguieron y también por el de otras personas que escucho constantemente, es que esta clase está diseñada no solo desde la óptica del trading, sino desde el crecimiento, desde el coaching. Yo quiero que tú, al igual que yo, entienda lo poderosa que es nuestra mente y también cómo funciona nuestra psicología. Y cuando esto suceda, vamos a tener esa capacidad de transformar los resultados y crear nuevas realidades.
Como te dije, la mentalidad es el factor clave en el éxito del trading. Y es que dominar tu mentalidad y tener una mente que esté preparada para el éxito definitivamente sí marca la diferencia entre esos resultados positivos y los negativos. Si tú estás en este entrenamiento, si tú quieres aprender de trading, si empezaste en este camino es por algo. Hay alguna razón que a ti te ha traído hasta este punto. Y ese motivo, sea cual sea, requiere que tengas buenos resultados. ¿O me equivoco? Por ejemplo, tú entraste porque quieres un ingreso adicional, o porque tal vez en este momento no tienes empleo, o porque a futuro quieres tener una tranquilidad financiera. Tal vez quieres independencia económica, tal vez no confías en las leyes de jubilación, o tal vez tú quieras comprarte una casa, un carro, un reloj, viajar, en fin, cualquier motivo entre los tantos motivos que nos traen a nosotros a esta profesión. Es necesario que tú desde ya lo tengas absolutamente claro por dos razones. Una es que esa razón será una inspiración para ti. Será esa razón la cual no te deje abandonar. Será la que te mantenga ahí en pie y que no importan las caídas, porque tú te vuelves a levantar, porque esa razón te inspira lo suficiente para insistir y persistir. Y dos, porque se convertirá en esa meta, en tu meta. Así que debes analizar y responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu meta? Y si puedes responder en el PDF que te he dejado, o si tal vez tú quieres llevar una agenda aparte para este curso, puedes hacerlo. Es importante que además de describirla lo más detallado posible, tú le pongas una cifra. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a medir tu evolución, a aterrizar la meta, a fraccionarla para poder materializarla. Antes de continuar, debo preguntarte otra cosa. ¿Crees que hay algo que actualmente te limite para lograr esa meta? Te pido que pauses el video, que contestes estas dos preguntas para poder avanzar. Tómate unos minutos, no pienses mucho en las respuestas, simplemente fluye con la pregunta. Nos vemos en un momento. Ok, ya que estamos de vuelta, quiero hablar de algo muy importante. Y es el manejo de expectativas, porque el trading es como cualquier negocio, como cualquier trabajo, profesión o emprendimiento, por lo que requiere tiempo, dinero, esfuerzo, disciplina y sobre todo paciencia. Aunque algunas personas piensen que como ahora harán trading, entonces se volverán rápida y estúpidamente millonarios, déjame decirte que esto no es así. Es un error frecuente que genera que nosotros nos desanimemos en el trading, que tengamos emociones negativas, que afectemos nuestro psicotrading y que abandonemos antes de obtener resultados. Es precisamente ese, las expectativas demasiado altas o poco realistas. Mira, cuando yo empecé en trading, uno de los ganchos que usaron en esa primera sesión donde me vendieron ese curso era: miren, con una inversión de $2,000 o $3,000 y casi nada de conocimiento ni experiencia, y no estoy hablando de redes de mercadeo, es de trading, nos decían, te puedes ganar $1,000,000 en un año haciendo interés compuesto. Y obviamente no te imaginas la cantidad de gente que hacía fila para comprar ese seminario. Por supuesto que yo también la hice. Luego de un tiempo, mis amigos y yo, después de quemar cuentas entre $2,000 y $5,000, pues muchos simplemente nos reuníamos a darnos ánimo y bueno, nada más podíamos hacer. Esa promesa es irreal y no es que no hayan personas que puedan lograrlo. Yo estoy segura que sí, las debe haber. Pero deben ser personas que ya sean expertas en el mercado, que ya dominen muy bien la estrategia. Pero para la mayoría de personas y sobre todo principiantes esto es una fantasía. ¿Por qué? Porque el trading requiere, como te dije antes, varios factores, principalmente la mentalidad. El trading sí es un excelente vehículo financiero, sí puede dejar ingresos muy interesantes, pero es una profesión que debe tomarse con seriedad y con compromiso por el simple hecho de implicar un riesgo financiero. Hay un consejo muy oportuno y es: no arriesgues más de lo que tú te puedas permitir perder.
Este es un consejo que realmente si tú lo tomas te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Así que nosotros tenemos que tomarlo con calma, escuchar consejos, hacer nuestro propio proceso de aprendizaje y además ser cautelosos con nuestro capital. Por eso, más adelante tú vas a aprender sobre la gestión del riesgo, sobre plan de trading y también hablaremos algo sobre el tema de dinero. Lo más importante es que no te compares con los demás. Ya te expliqué una de las razones, pero también quiero decirte que 2 o más personas pueden tener y aplicar la misma información, pero tus resultados son diferentes a los de otros por el simple hecho de que tu mentalidad es diferente. Y eso tú lo vas a comprender, ese por qué lo vas a comprender más adelante. Entonces, tú puedes ver que en este caso nos pueden enseñar una metodología, un paso a paso. Tú tienes y estás viendo el mismo gráfico que incluso tu profesor, pero pueden tener resultados diferentes. ¿Por qué? Porque tú puedes tener unas cosas en tu mente, unos filtros mentales diferentes a los que está teniendo la otra persona. Y entonces eso condiciona tus resultados. Quiero mostrarte una estadística. Se estima que entre el 90 al 95% de los traders pierden dinero y solo entre el 5 y 10% son rentables o consistentes. Y yo te muestro esto no para desanimarte, no para asustarte. Por supuesto que esta no es mi intención y no debes tomarlo así. Yo te muestro esta información para que tú seas consciente que esto es una profesión que implica un proceso de aprendizaje. Como cuando nosotros iniciamos en la escuela, colegio, universidad. Nosotros no teníamos un conocimiento previo, no teníamos habilidades que fuimos adquiriendo a través de los años del colegio, la universidad, el trabajo, la vida, ¿verdad? Otra razón para que tú conozcas esta información es porque quiero que tengas presente estos datos en el momento en que estés gestionando tu capital. Debes hacerlo con total responsabilidad y con inteligencia. También porque deseo enseñarte qué es lo que hace la diferencia entre un trader que gana de manera consistente o que es rentable y un trader que pierde dinero, y eso es la mentalidad. Hay algo muy importante que tengo que decirte sobre este tema puntual y es que todos tenemos la capacidad de crear resultados o realidades. Y por eso te puse esta frase de Henry Ford que dice, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo correcto. Y esta frase viene muy bien para este momento. Mira, hay algo interesante y es que los expertos de trading dicen que el trading es 85% al 90% psicología y solo un 10 al 15% de técnica. ¿Y por qué? Es importante que sepas que el éxito en cualquier área de nuestra vida, incluyendo las finanzas y el trading, está muy relacionado con nuestra mentalidad, con aquello que nosotros pensamos sobre estos temas específicos. En próximas clases hablaremos de esto con más profundidad. Hay una frase muy poderosa que dice, como pensamos, vivimos. Y es precisamente por esto que debemos entender la estructura de nuestra mente. Pero quiero explicártelo mucho mejor. Según Sigmund Freud, un reconocido médico neurólogo que se conoce como padre del psicoanálisis, se dedicó a estudiar la mente. Y entre todo lo que él publica hay algo muy interesante y es que nuestra mente se divide en 2 capas, la consciente y la inconsciente. La mente consciente o esa mente lógica es aquella que guarda la información que aprendemos. Por ejemplo, esos conceptos matemáticos, lo que aprendimos en los estudios que nosotros hicimos o lo que tú vas a aprender en esta academia. A esta mente nosotros recurrimos cuando debemos tomar una decisión y debemos analizar una situación de acuerdo a cierta información que tenemos en la mente. Por ejemplo, en el trading se usa para el análisis gráfico. Tú estás allí en la pantalla, estás viendo los gráficos y simplemente debes tomar una decisión. ¿Entras o no a un trade? ¿O sales o no de un trade? Entonces analizas la información que tiene ese gráfico de acuerdo a la metodología que vas a aprender con Frank. Entonces tu mente lógica simplemente va a procesar esa información y te va a dar un reporte de acuerdo a lo que está viendo respecto a las velas, a los bloques, liquidez y demás conceptos que tú vas a aprender. ¿Qué pasa con la otra mente? La otra mente es la mente inconsciente, la mente emocional. Esta mente tiene acceso a los recuerdos, esta mente es emotiva, es reactiva y también guarda los rasgos básicos de la personalidad y el comportamiento.
A esta mente tiene la programación automática que nosotros necesitamos para vivir. Por ejemplo, la respiración y el resto de procesos mentales y celulares que nosotros necesitamos diariamente. Y es que tú no piensas cómo respirar, simplemente eso lo haces, y ni siquiera hablemos de los demás procesos, ¿no? De los procesos neuronales, de los procesos digestivos o de los otros procesos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo para funcionar. Ellos simplemente se hacen y ya se ejecutan como un programa. En esta mente habitan las creencias, los pensamientos y las experiencias vividas. Por ejemplo, en el trading. Entonces tú acabas de analizar la información, esa mente consciente te arroja un diagnóstico o te arroja un reporte, como lo dijimos antes. Pero ¿qué pasa? Si tú hiciste previamente un primer trade y ese trade salió positivo, entonces estás con esa adrenalina, con entusiasmo, y eso, sumado a la información que te genere la mente consciente, te lleva a entrar a otro trade con confianza. ¿Por qué? Porque el recuerdo fue positivo y tus pensamientos son positivos en ese momento. Pero si el trade previo fue perdedor, si tú perdiste dinero y eso a ti te generó malestar, te generó duda en tus capacidades en el mercado, entonces esa memoria emocional y esos pensamientos te generan rechazo, te generan una duda, te generan miedo para volver a tomar un siguiente trade. ¿Qué pasa? Tal vez puedas ejecutar de una mala manera. Entonces, estas emociones pueden hacer que te nubles o que se anulen ese resultado, ese análisis que tú ya tenías hecho. Pueden llevarte a tomar una mala decisión. Freud decía que la mente consciente equivale tan solo al 5% de la mente, mientras que la mente inconsciente equivale al 95% de nuestra mente. Por eso se representa con el iceberg, por esa analogía entre esa cantidad de hielo que nosotros vemos versus la cantidad de hielo que realmente compone al iceberg. Pero, ¿para qué nos sirve saber esto? Pues para que seamos conscientes que nuestro proceso de toma de decisiones está determinado en un 95% por nuestro inconsciente, por aquello que pensamos o creemos de un tema en específico, como el trading, el dinero o el éxito. Y déjame decirte que en promedio en el día tenemos alrededor de 90,000 pensamientos y realmente solo somos conscientes de un 5%. Así que nuestra vida está siendo dirigida por nuestro inconsciente. ¿Tú sabes cómo está tu inconsciente? Espero que ahora te haga sentido por qué la estadística, ¿no? Que solo entre el 5 y 10% de los traders son rentables. Y es que esto se debe a la programación de nuestra mente inconsciente, a la clase de pensamientos y creencias que nosotros tenemos sobre el dinero, sobre el éxito, sobre el trading, sobre nosotros mismos. Además, porque la mayoría de personas no conoce esta clase de información, no sabe lo poderosa que es su mente y no sabe que la mente nos sepulta o nos catapulta, y tampoco sabe que la mente es muy capaz de crear nuevos resultados. Vimos que la mentalidad influye en el proceso de toma de decisiones y quiero que este proceso quede muy claro para ti. Entonces te voy a explicar. Cuando se presenta una situación puntual en la que tú debes tomar una decisión, por ejemplo, entrar o no a un trade, ¿esto qué quiere decir? ¿Vas a invertir o no? ¿Vas a abrir una posición en el mercado o no? ¿Vas a comprar? ¿Vas a vender? Inmediatamente se presenta esta situación, la mente se pone a millón. ¿Por qué? Porque su función es resolver. Entonces, ella va a buscar archivos que tiene similares a esta situación para saber cómo va a actuar, ¿no? Va a buscar archivos que se puedan relacionar con el tema, por lo que el primer paso que ella hace en ese proceso es recurrir a los pensamientos. Entonces salen los pensamientos relacionados a ellos, ya sean positivos o negativos. Por ejemplo, es que yo siempre interpreto bien el mercado, mi análisis tiene alta probabilidad de acertar, mi estrategia es ganadora, confío en mí, yo soy un campeón o soy una campeona, es que yo gano dinero constantemente. Confío demasiado en mí, en mis capacidades. En fin, pueden llegar estos pensamientos, pero también pueden llegar otros que no son los más deseados, ¿no? Los más oportunos. ¿Cómo qué? Como, ay, Dios mío, yo no me puedo arriesgar más. No siento que este sea el momento aún, yo necesito más confirmaciones. Siento miedo de perder otra vez.
no quiero perder, es lo último que me queda. O ya perdí antes y puedo seguir perdiendo. O el trading es mi última oportunidad para tener éxito. O qué le voy a decir a mis amigos y a mi familia que soy un fracasado porque estoy perdiendo en el trading. ¿Ves? Si estás pensando desde la carencia, la necesidad, el miedo, tienes que prestarle mucha atención porque eso se va a ver reflejado en los resultados. ¿Qué hace la mente luego? Recopila estos pensamientos y hace un segundo paso, y es procesar esta información a través de emociones. Por ejemplo, el entusiasmo, optimismo, seguridad, o por el contrario, el miedo, la duda, la indecisión, la desesperanza, la rabia, la venganza. Y el tercer paso que hace en este proceso es la acción. Y esta ocurre después de que nosotros sentimos una emoción. Y entonces ciertos químicos cerebrales se liberan y nos impulsan a hacer algo específico. Por ejemplo, entrar rápidamente al trade, o esperar más confirmaciones, o congelarse y no hacer nada. Hay a quienes les suda la mano, se ponen fríos, se les hace un hueco en el estómago. Nadie les puede hablar porque se tensionan. Otras personas cierran rápidamente porque empiezan a ver que las velitas se regresan en la dirección contraria de lo que desean, y entonces cierran rápidamente porque ese susto les invade, ese susto de perder lo que ya están ganando. Otras personas ven que el stop, ya el precio está llegando a su stop, y deciden mover un poquito más el stop. ¿Por qué? Porque tengo la esperanza de que esto gire. Tú debes tener presente que una acción nos conduce a un resultado. Entonces, si esa acción fue positiva, podemos tener un trade ganador. O al contrario, si los pensamientos y las emociones y las sensaciones fueron negativas, nosotros podemos tener un trade perdedor. ¿Por qué? Porque nuestras acciones nos llevaron a cometer ciertos errores. Te voy a contar algo que me pasaba. Cuando yo quemé la primera cuenta, alrededor de unos $3,000, tiempo después, yo me animé, dije, voy a volver. Cuando me sentaba frente a la pantalla y ya era el momento de tomar la decisión de ejecutar el trade, esos recuerdos, esas emociones que habían generado esa pérdida me hacían tener mucho miedo, dudar del análisis técnico que estaba teniendo en este momento, y entonces me entraba un susto terrible, me ponía súper nerviosa, sentía que iba a pasar eso nuevamente. Y entonces, ¿qué pasa? La mente está asumiendo que lo que pasó antes se vuelve a repetir, y por eso responde de la misma manera, liberando los mismos químicos cerebrales que liberó en una experiencia pasada. Lo que te hace actuar ¿de qué? De la misma manera que lo hiciste en el pasado. Y entonces ese patrón se repite. Y les cuento que efectivamente yo volví a fallar y volvía a perder. Todo esto se resume en una palabra, y es mentalidad. Claro que si tú eres mucho más actual, entonces la debes conocer como el mindset. Lo importante de esto es que tú sepas que la mentalidad es tan importante como el mismo conocimiento o la metodología. Es necesario saber cómo está tu mente o cómo está tu mindset, para que tú te ahorres ese camino tormentoso por el que muchas personas hemos pasado. Lo ideal es que tú seas consciente de aquello que te puede afectar mental y emocionalmente, para que trabajes en esto en paralelo a tu formación teórica con Frank, y no te ocurra como a muchos de nosotros que hemos abandonado o que hemos perdido dinero. Así que preparé para ti un test muy sencillo para que tú descubras si actualmente tu mente puede ser una aliada para este negocio o puede ser una mala consejera. Es muy sencillo, tú debes responder en una escala del 1 al 5 a los enunciados que están allí en el PDF. Vas a colocar 5 si tú estás absolutamente de acuerdo con lo que allí dice, o 1 si tú estás en desacuerdo. Este es un ejercicio corto, así que pausa el video y trabaja en el ejercicio antes de continuar. ¿Cuál es mi resultado? Y tú debes pensar esto, ¿cierto? Ahora, ¿qué me saqué? ¿Qué hago con esto? ¿Cuánto me saqué? Esto no se trata de una calificación, se trata de un diagnóstico. Y lo que queremos saber es si tienes pensamientos o creencias que en este momento te puedan limitar o jugar malas pasadas al momento de invertir o de hacer trading. Entonces, revisemos el ejercicio. Vas a mirar si del enunciado del 1 al 10 tú tienes calificaciones altas.
¿Esto qué quiere decir? Que tú tienes pensamientos o creencias limitantes con respecto al dinero. Si tienes calificaciones altas de la número 11 a la 20, esto quiere decir que tienes pensamientos o creencias limitantes con respecto al éxito. Si tienes calificaciones altas entre el 21 y el 30, entonces tienes pensamientos o creencias limitantes con respecto al trading. Por favor, nuevamente pausa el video y encierra las calificaciones más altas y sé consciente de en cuáles áreas tú tienes limitantes en este momento. Ok, ¿cómo te fue con ese ejercicio? Yo te cuento que cuando yo me analicé dije, no, por Dios, ¿cómo así que tengo tantas? Tengo más de las que en realidad quisiera. A lo mejor también tú estés diciendo esto en este momento, pero realmente esperaría que no. Pero, ¿qué hago ahora? Esa es la pregunta que te debes hacer, ¿cierto? No te preocupes por ahora por ello. Solo necesitas ser consciente de esto, ser consciente en cuál área es la que está afectando hoy por hoy tus resultados. Más adelante vamos a trabajar y vamos a tener herramientas para convertir estas limitaciones en fortalezas. Por lo pronto, hay otro punto muy importante que quiero tocar y es nuestra relación con el dinero. Y es porque el trading es un vehículo financiero que nos permite ganar dinero. Por eso es que he puesto esta frase. La riqueza fluye de las energías y de las ideas. Con lo que acabamos de ver, creo que ya tienes claro que el pensamiento influye en los resultados. Si hablamos de negocios, entonces hablamos de resultados de dinero. Aquí el concepto nuevo es la energía. Pues quiero decirte que el dinero es energía y es una energía pura, es una energía bonita que nos permite alcanzar metas, materializar propósitos y ayudar a otros. El tema con el dinero es que nosotros hemos confundido las cosas y por eso hay muchas creencias negativas alrededor del dinero. Por ejemplo, hay personas que creen que el dinero vuelve malas a las personas y no es así. El dinero simplemente es un gran amplificador, por lo que si la persona que lo adquiere es mala, es mezquina o tiene otros tantos adjetivos calificativos negativos, entonces el dinero simplemente amplifica eso. Al tener más dinero, eso se va a notar mucho más. Pero al contrario, si la persona es solidaria, es bondadosa, es amable, es amorosa, entonces el dinero amplifica eso y tal vez esa persona pueda ayudar a mayor escala porque el dinero amplifica esas cualidades. Otras personas pueden pensar que el dinero trae problemas. Por ejemplo, no, es que mis papás se separaron por problemas de dinero. Y puede que no sea así. A lo mejor se separaron porque ambos o alguno de los dos no sabía administrar bien el dinero y esto iba perjudicando al hogar. Mira, esas confusiones son las que han generado creencias limitantes que hoy por hoy nos alejan de esa energía del dinero. Al ser energía, como todo lo que nos rodea, vibra y tiene una frecuencia y es una frecuencia energéticamente muy alta. Quiero que pienses en tu género de música favorito. Para este ejemplo, digamos que es la mía y es la salsa. Ahora piensa en el género que menos te gusta. Para este ejemplo, también lo voy a hacer con la mía, que es la popular, es la música que menos me gusta. Entonces tú te subes al carro, te subes y enciendes la radio, inmediatamente quieres que suene una salsita, como para pasar un ratico chévere allí mientras conduces, ¿no? Y resulta que al contrario suena una popular, entonces podría decir, no, qué pereza, esto me daña el rato, esto no era lo que yo quería, qué fastidio, ¿no? Pero como la radio está a la mano, pues simplemente tú puedes cambiar y sintonizar esa dial donde sabes que siempre hay salsita, listo, ¿no? Entonces, tú quedas muy feliz. Ahora, ¿cómo hacer lo mismo con el dinero? ¿Cómo sintonizas al dinero? Con la música es muy fácil, la radio, y ya. Pues la clave con el dinero es la mentalidad y con ella puedes sintonizar la frecuencia del dinero. La mente puede vibrar en dos frecuencias, puede vibrar en frecuencias altas y bajas, pero ¿tú sabes en cuál frecuencia está vibrando tu mente? Te voy a ayudar. La mente vibra en frecuencias altas cuando nosotros tenemos creencias y pensamientos positivos que están en esa misma sintonía de energías altas como el amor, el agradecimiento, la bondad, la paz, la justicia, la felicidad, la fe, la esperanza,
etcétera, entre otras. Cada que nosotros tenemos pensamientos de ese estilo, estamos alzando o elevando nuestra frecuencia, estamos vibrando en alta frecuencia. Y por el contrario, nuestra mente vibra en frecuencias bajas cuando nosotros tenemos creencias y pensamientos negativos, que están en la misma sintonía de energías bajas como la crítica, la escasez, el miedo, el resentimiento, la duda, la incapacidad, la carencia, la envidia, la desesperanza, la venganza, entre otras. Como el dinero vibra en frecuencias altas, si tú tienes una mentalidad en frecuencia de escasez, de miedo, de duda, pues jamás podrás acceder a él. Es como si la radio estuviese sonando música popular, pero esa radio está tan lejos que tú ni siquiera puedes cambiarla, no puedes sintonizar ese dial que quieres. Entonces puedes querer mucho escuchar salsa, pero no podrás hacerlo. ¿Por qué? Porque la radio está en la frecuencia de la música que no te gusta. Ahora, si tu mente está en una frecuencia alta, pues siempre va a sonar esa salsita, ¿no? El dinero va a llegar a ti y manifestarlo no será inconveniente. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos vibrando en la misma frecuencia alta del dinero. Entonces, revisemos cómo tenemos hoy por hoy nuestros pensamientos. Como el dinero fluye de la energía y de las ideas, es que la mentalidad es el secreto para el éxito del trading. Y por eso mismo es que los expertos dicen que el trading es un 85 a 90% de mentalidad y un 10 al 15% de técnica. Y no es porque sea más importante la una que la otra, es porque necesita la mezcla perfecta, el equilibrio entre ambas para alcanzar el éxito. Ahora te pregunto, ¿crees que tu mentalidad como está hoy te ayudará a lograr esa meta que escribiste hace un rato? Si tu respuesta es no y además tu diagnóstico arrojó muchos números altos, esto te interesa. Te voy a recomendar 4 maneras para manifestar el dinero, para transformar las creencias limitantes y para fortalecer tu mente inconsciente. Sin embargo, vamos a tener una clase donde vamos a trabajar este tema con más detalle. La primera herramienta son los mantras. Un mantra es una palabra en sánscrito que se refiere a sonidos que tienen algún poder psicológico o espiritual. Hay ciertos mantras que vibran o que resuenan en frecuencias que lo hacen metales como el oro. Y según algunas creencias budistas, al recitar estos mantras en una cantidad de veces específica, hace que nuestra vibración se alinee con la del oro y en consecuencia nosotros podamos materializar riqueza porque estamos en la misma frecuencia energética. Si esto resuena contigo y quieres practicarlo, voy a enviar un enlace de YouTube para que tú puedas hacerlo. Es un video que dura unos 15 minutos aproximadamente y simplemente tú lo vas a reproducir, vas a cerrar tus ojos, vas a estar en un lugar tranquilo y te vas a concentrar en tu respiración. Tú no debes hacer nada más. Según las creencias, es necesario repetirlo por 108 veces para que ese mantra se active. Así que el video va a hacer eso por ti. Y quiero recordarte algo importante, esto no tiene nada que ver ni con religión, ni con nada esotérico, ni con nada fantástico, simplemente estamos conectando con sonidos y vibraciones. Ahora, si tú me dices, no Tatiana, esto realmente suena muy loco, muy extraño para mí, entonces yo te recomiendo que tú mismo construyas tu mantra. Simplemente vas a usar una afirmación o una oración que esté en tiempo presente y en positivo. Porque lo que tú quieres es conectar con la vibración de esa intención positiva, elevar tu frecuencia y además podrás fortalecer esos pensamientos automáticos que están en tu inconsciente. ¿Qué harás entonces? Construye una frase sencilla que incluya una intención y acá te dejo algunos ejemplos. Ejecuto trades con precisión o tomo oportunidades del mercado. Con estas frases tú le estás diciendo a tu mente que tú eres bueno analizando, que eres bueno haciendo trading y que confías en ti, así que todo va a estar bien. Y para usarlas debes hacer lo mismo, debes buscar un espacio tranquilo, relajarte, concentrarte en tu respiración y repetir este nuevo mantra. Aunque si tú quieres repetirlo durante muchas veces en el día, pues muchísimo mejor puedes hacerlo. Segunda herramienta, la meditación. Esta es una herramienta muy importante para nuestra salud y no solo la mental, sino la corporal también. Es un hábito maravilloso que trae mucha calma a nuestra mente y nos permite estar en el momento presente. También nos permite aquietar los pensamientos y fortalecer la concentración. Esto es muy importante para nuestra actividad.
Además, es muy sencilla de usar. Si tú nunca has meditado, es una actividad que puedes iniciar usando solo 5 minutos. Para los más avanzados puede ser 30 minutos o incluso una hora. Para ello debes sentarte cómodamente, debes relajarte, debes cerrar los ojos y concentrarte en tu respiración, inhalando y exhalando. Y simplemente debes fluir en el silencio. Al principio no es fácil encontrar la calma porque nuestra mente está a 1000 revoluciones, pero poco a poco podrás disfrutar del silencio, la tranquilidad. Puedes meditar solo o usar meditaciones guiadas. Hay algunas aplicaciones especiales que tú puedes usar en tu celular o incluso en YouTube puedes encontrar 1000 videos que hablan sobre ello. Tercera herramienta. La tercera es una técnica que se llama 3x3. ¿Pero qué es eso? Bueno, básicamente es un truco para nosotros engañar a la mente. Nuestra mente no distingue de lo real y lo imaginario, por eso tú despiertas en la mañana después de haber sentido que eres un superhéroe o que has tenido un accidente, ¿no? O sea, la mente no distingue de lo que nosotros pensamos a lo que sucede realmente. Por ello, vamos a imprimir o vamos a contagiar de un sentimiento una intención que querramos manifestar. Pero ¿cómo funciona? Esta es una herramienta de agradecimiento. Como ya sabes, el agradecimiento está en una frecuencia muy alta como la del dinero, así que nosotros queremos alinearnos con ella. Así que vas a agradecer por 3 cosas que tú ya tienes en tu vida en este momento. Esas cosas deben mover tus sentimientos, deben realmente subir tu energía. Por ejemplo, yo agradezco por mi hijo, por su felicidad, y cuando estoy pensando en esto y yo empiezo a imaginarlo, realmente mi cuerpo experimenta una sensación muy agradable. También agradezco por la salud, por algunas cosas más, ¿no? Y entonces tú empiezas a ser consciente de cómo tu cuerpo siente bienestar, siente esa sensación agradable que da el sentir que eso por lo cual agradeces hace parte de ti, es tuyo. Cuando estamos allí, en esa frecuencia muy alta, vamos a aprovechar para contagiar de ese sentimiento a aquella intención que nosotros queremos manifestar. Y ahí entonces tú vas a agradecer por 3 cosas que tú quieras manifestar. Por ejemplo, una de tus metas es una casa nueva, o una finca, o un carro, o una cuenta bancaria con X cantidad de dinero, o un ingreso mensual de X cifra. La frase debe ir en tiempo presente y positivo como si ya fuese una realidad. Entonces, luego de agradecer por tus 3 cosas actuales, sigues agradeciendo. ¿Por qué? Bueno, por la casa campestre que acabo de comprar, por la camioneta Mercedes que acabo de comprar gracias al trading, por el ingreso de $10,000 que mensualmente tengo por el trading. Y entonces esa intención que tienes se va a activar a través de ese sentimiento a alta frecuencia y va a quedar allí en el espacio de las infinitas posibilidades donde tú luego podrás materializarlo. Idealmente esta técnica tú debes hacerla en la mañana y en la noche. Cuarta herramienta, se llama Secreto de Tesla y se basa en un mapa numérico, en un mapa de multiplicación que descubrieron después de la muerte de Tesla y consiste en agradecer por una intención que tú tengas. Por ejemplo, ser un trader rentable y lo dices en presente y en afirmativo como si ya fuese una realidad. Por ejemplo, agradezco profundamente por ser un trader rentable. Hay 2 formas de hacerlo. Una es pararte frente al espejo y repetir esta afirmación. ¿Cómo lo vas a hacer? 3 veces en la mañana, 6 veces en la tarde y 9 veces por la noche. La segunda forma es escribirlo y de la misma manera, 3 veces en la mañana, 6 veces en la tarde y 9 veces en la noche. Esto se hace por un periodo de 45 días. ¿Y por qué 45? Bueno, porque al analizar este mapa y hacer algunas combinaciones, estos son los números más importantes y este método se basa precisamente en esta información que encontraron de Tesla. Además, la repetición es fundamental para introducir nuevas creencias en nuestra mente. Más adelante vamos a descubrir la razón. Bueno, por ahora estas son las 4 herramientas que te recomiendo para trabajar en el cambio de tu mindset. Bueno, hemos llegado al final de esta primera clase. Te recomiendo que implementes al menos 1 o 2 de las herramientas que yo te acabo de mencionar.
¿Por qué? Porque definitivamente ayudan mucho para calmar la mente, para calmar las emociones al momento de hacer nuestro trading. Y porque al tener en un mejor estado nuestra mente inconsciente, ella nos facilita ese trabajo que hacemos con la mente consciente, que básicamente es el análisis, ¿no? Así que tener un estado de calma nos ayuda para que nosotros podamos fluir con el mercado, tomar las mejores decisiones, las mejores oportunidades. Y espero realmente que esta información haya sido de valor para ti, tomes la decisión de implementarla en tu día a día y espero la disfrutes, así que nos vemos en la próxima clase.